Voy a hablar de, como decía Pepe, bueno, pues qué es esa cosa del alfabeto cirílico que metí ahí. Bueno, pues era para llamar la atención nada más. En realidad lo que esto debería decir es todo lo que usted quería saber sobre Sobolev, pero tenía que preguntar, me puso una A que no era porque lo traduje con Google Translator. Entonces, bueno, perdón por mi ruso, pero no se me da muy bien. Entonces, bueno, les voy a platicar de Sobolev. Si uno pone en Google Images el buscador de Sobolev, pues les van a aparecer distintas cosas, entre ellas pues un bailarín, una médico, una especialista en letras clásicas, y esta última foto solo se ve un coche, pero en realidad es un atentado contra un político ruso de apellido Sobolev. Y bueno, evidentemente este Sobolev no es el que nos interesa. Entonces, el Sobolev que nos interesa es Sergei Sobolev, que dice mi hija que tiene un corte de pelo como de rockero, dice que de geronto rock, que evidentemente no del rock moderno, si ven aquí con su pelito. Y bueno, esta persona fue un matemático soviético que ha generado pues toda esta serie de libros, no él, no escritos por él, pero pues pueden ver de Luc Tartar, Introducción a los espacios de Sobolev, un curso de Giovanni Leoni sobre espacios de Sobolev, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un montón de literatura al respecto. Históricamente quería hacerles pues un poco de dónde viene esto de los espacios de Sobolev. Más adelante se los voy a definir. Vamos a empezar platicando qué estaban pensando los matemáticos de fines del siglo XIX, principios del XX. Pues trabajaban con un tipo de problemas. Aquí les puse este en azul, es un conjunto omega, es un abierto, vamos a pensar que es súper bonito, regular, la frontera bonita, no me salió tan bonita, tiene sus piquitos por ahí, pero bueno, vamos a pensar que es un dominio regular y buscaban resolver Laplaciano de U igual a 0 en el interior de ese dominio y con un valor f en la frontera. Aquí el laplaciano, les recuerdo, estamos en dos variables y era como lo estaban considerando en aquella época. Son dos derivadas de la función respecto a x más dos derivadas de u respecto a y buscaban que ese laplaciano fuese igual a 0. Entonces, este es el problema de Dirichlet y es lo que intentaban resolver en ese momento. El principio de Dirichlet afirma que el problema tiene una única solución de clase C1 en omega, en el interior, o sea, en la parte sin la frontera, es continua hasta la frontera y U vale F sobre la frontera de omega, y esta U minimiza una integral que contiene la norma del gradiente al cuadrado, o sea, la derivada de u con respecto a x al cuadrado más la derivada de u con respecto a y al cuadrado. Entonces, esto era lo que en aquella época buscaban demostrar, que si tenían una solución de este problema, entonces ese tenía una solución única y que minimizaba ese funcional que puse en rojito. Bueno, el principio de Dirichlet en 1847 y posteriormente en 1876 fue más o menos demostrado por Lord Kelvin y Dirichlet. Y Weierstrass sale después y dice, no, lo que hicieron está mal. Entonces, pues la gente, los matemáticos de la época,
siguen reflexionando sobre este problema y en 1905 Hilbert restablece la prueba, o sea, no sé muy bien exactamente cómo la hace, pero da una prueba, pero con condiciones más restrictivas. La gente sigue pensando en este problema y la dificultad que había era en realidad la existencia de un mínimo para esa integral de la norma al cuadrado del gradiente. Eso era lo que no lograban probar. Y lo que sí es cierto, y no es tan difícil ver, es que si el mínimo existe, o sea, si uno logra tener un mínimo, o supone que existe un mínimo, y es de clase C2, porque acuérdense que estamos queriendo resolver una ecuación diferencial parcial que involucra segundas derivadas, entonces ese mínimo va a resolver el problema de Dirichlet. La demostración de Hilbert fue novedosa en el sentido de que fue el primer ejemplo del cálculo de variaciones, donde se resolvió de manera directa el problema y lo resolvió construyendo una sucesión minimizante. O sea, esas integrales tienen un ínfimo y construyó una sucesión de funciones que convergían a ese ínfimo. Ese método se ha utilizado muchísimo después, ¿sí? Bueno, en 1906 aparece Beppo Levi, que era un matemático italiano. Aquí me voy a detener un poquito sobre la historia de Beppo Levi. Beppo Levi era, como decía, un matemático italiano de origen judío. Y bueno, pues ahora que nos quejamos mucho de la cuarentena y de este periodo especial, pues hay que pensar en las condiciones en las que trabajaron todos esos personajes. Beppo Levi, pues vivía bajo el régimen de Mussolini en algún momento, por lo que, por ser judío, tiene que exiliarse en Argentina y de hecho él, toda su carrera hasta 1960 y tantos, que creo que es cuando fallece, es en Argentina, en el Rosario. Este artículo, que es de 906, claro que es escrito en Italia, y bueno, se ve poquito, no logré hacerlo más grande, pero aquí menciona a Hilbert, menciona a Riemann, menciona a Dirichlet, habla de Weierstrass y, o sea, habla de este contraejemplo de Weierstrass, donde dice que eso no está bien, y trabaja sobre la demostración de Hilbert de estas de sucesiones minimizantes. Bueno, la importancia de Beppo Levi es que él hace una prueba muy novedosa en la época, que se queda un poco en el aire, pero que ya empieza a introducir cosas que actualmente son lo más importante, bueno, de las más importantes cuando habla uno de ecuaciones diferenciales parciales. Y la gran diferencia es que no toma funciones diferenciables en todos los puntos, solamente toma a u. Acuérdense que estamos intentando resolver una ecuación de segundo orden. Tenemos derivadas hasta de orden 2 en X y en Y. Y él nada más toma funciones continuas en mi frijolito este omega hasta la cerradura. Ajá. Y lo que pide es que U tenga una derivada de Dini bien definida. Ahorita les recuerdo qué es. En realidad son derivadas laterales. Tomas cocientes incrementales a la hora de tomar la derivada, ¿no? Es un límite cuando h tiende a 0. Bueno, la derivada de Dini nada más pide tomar el límite por la derecha cuando h tiende a 0 o por la izquierda. Si estas dos coinciden, pues es la derivada, y si estos límites no coinciden pero existen, se llama derivada de Dini.
Entonces pide que tenga una de estas derivadas, ¿sí? Que sea con respecto a y en casi todas las rectas, con respecto a x en casi todas las rectas y igual a constante, o en y en casi todas las rectas x igual a constante. Y otras condiciones, que ahorita no son importantes, ¿no? Pero bueno, lo importante es que obtiene una sucesión minimizante en un espacio con estas condiciones, o sea, ya no está tomando funciones de clase C2, ¿sí? No está tomando funciones diferenciables hasta de orden 2 y continuas hasta la frontera. Y sin embargo, le salen soluciones, que de hecho es una función de clase C2, pero esto se debe al tipo de problema que está trabajando. O sea, allí está escondida una técnica que después se va a utilizar, ¿sí? Bueno, más adelante, o más o menos en la misma época, Fubini y Tonelli, también matemáticos italianos, Fubini también de origen judío y emigra a Nueva York y realmente muere a los 4 años de estar en Princeton, retoman los espacios de Bepo-Levi, pero no profundizan realmente en estos espacios. Otra persona que lo retoma es Otto Nikodym y presenta en 1936 un principio del máximo donde expone ciertos resultados para esta ecuación donde aparece el laplaciano, quita la continuidad y trabaja en R3. O sea, aquí ya pasamos de R2 a R3, que ahorita nos parece muy normal. Pues generalizamos Rn y pues no. O sea, en el siglo pasado se trabajaba muchísimo en R2 y en R3. ¿Sí? Aquí ya es un paso trabajar en el espacio y de hecho utiliza una seminorma. O sea, hace un paso en la dirección en la que se va a construir estos espacios de Sobolev de los que todavía no he hablado. ¿Ok? Bueno, pues aquí entran otros personajes, ya que hablé de Nikodym, y voy a poner una foto de cuando todavía uno viajaba, ¿verdad? Y aquí estoy con Banach y con Nikodym. Este es Banach, esta foto la tomé en Cracovia el año pasado en un congreso que estuve. Y bueno, Banach es otro de los personajes importantes en esa época. Es decir, o sea, ahorita les estuve contando un poquito el origen de los problemas que nos importan, este problema de Dirichlet, pero simultáneamente están pasando otras cosas, o sea, no hay una evolución lineal de lo que sucede en la historia. Entonces, simultáneamente empieza lo que sería realmente el desarrollo del análisis funcional. En 1906, Fréchet, que es otro matemático francés, desarrolla lo que él llama cálculo funcional, intenta modificar de manera, unificar de manera abstracta los resultados de Cantor, Volterra, Arcelà, Hadamard, etcétera. Hadamard es un personaje también muy importante en esta historia, pero no voy a hablar de él mucho o muy poquito. En esa época empiezan Erhard Schmidt y Fréchet a trabajar con series de Fourier y lo que hacen es que, bueno, si se acuerdan de sus clases de no sé qué, a lo mejor cálculo o algunas ecuaciones diferenciales, cuando tomaban series de Fourier, tienen los coeficientes. Los coeficientes les da una sucesión y entonces ellos son los primeros en considerar estos coeficientes, esta sucesión, como puntos y llegan a lo que hoy conocemos como espacios de Hilbert. En 1907 se dan cuenta que las funciones de cuadrado integrable, ya está la integral de Lebesgue, ya es conocida la integral de Lebesgue, ya se trabaja con la integral de Lebesgue, pues estas funciones tienen una geometría muy parecida a los espacios de Hilbert de sucesiones, pero no hacen un teorema al respecto, ¿no? Es Riesz
el que hace una biyección entre las funciones de cuadrado integrable y las sucesiones de cuadrado sumable. Entonces, bueno, ahí van avanzando en lo que es el análisis funcional y hay otro enfoque a espacios abstractos usando normas que ya habían dado en los años, hace un siglo, justamente en 1920, 1922, Banach, Hahn, Helly y Wiener. Según Maurice Klein, este trabajo de los años 20 parecía solamente interesante en términos abstractos. O sea, como que a los matemáticos les parecía pues, que estaba muy bien esto del análisis funcional y los espacios de Banach y los espacios de Hilbert y demás, pero solamente en términos abstractos. Sin embargo, aparece en esa época Hermann Weyl, que fue un matemático alemán, que nació en 1885 y murió en 1955, y él afirmó que la teoría espectral de espacios de Hilbert resultó adecuada para la mecánica cuántica. Esto de alguna manera parece que da un impulso al análisis funcional y John von Neumann a finales de los años 20 del siglo pasado presenta un acercamiento más axiomático a los espacios de Hilbert. Y bueno, en toda esta historia, o sea, también entremezclado hay un patito feo, que es la delta de Dirac. ¿Por qué digo que es un patito feo la delta de Dirac? Pues porque si los matemáticos la usaban, consideraban que era una noción física intuitiva sin uso matemático, y eso lo afirman Courant y Hilbert en 1937 en el volumen 2 de su libro El cálculo. Los físicos la consideraban como una idealización matemática que no existe en la naturaleza, y eso lo dice Maxwell en 1873. Pero sin embargo, pues la delta de Dirac y sus derivadas aparecían pues como que constantemente en la física matemática. Le servía, era útil. En 1822, o sea, hace 200 años, ya Fourier da una expresión para la delta, y bueno, no sé si lo logran ver en sus pantallas, pero aquí dice que la delta la puede escribir, la delta de Dirac en X, la puede escribir como una serie de cosenos. Entonces, bueno, pues ahí está apareciendo este patito feo y luego vamos a regresar a él, ¿ok? Bueno, ahí aparece, entre tanto, o sea, va la historia de quieren resolver el problema de Perdón, Dirichlet, ¿sí? perdón, una pregunta. Sí. Este, en ese artículo, Fourier dice en qué sentido es la convergencia de su suma. No me quedó muy clara, ¿eh? El 79. Sí, sí, la convergencia es en sentido de César o de Abel o algo así. No me acuerdo. La verdad es que estuve leyendo así un montón de información y no soy historiadora, Carlos, perdón. No, perdón. No me metía tanto, o sea, era como para poner el contexto en lo que habían trabajado, ¿eh? Tengo el Ok. artículo, te lo puedo mandar. Gracias. Sí, Lo tengo, pero no me metí a tanto como eso, ¿eh? Bueno. gracias. Entonces, por ahí, o sea, ya estábamos viendo, está la parte del problema de Dirichlet que querían resolver, está la parte del análisis funcional, está esta delta de Dirac que aparece por ahí, ¿no? Y bueno, pues por ahí hay Heaviside, que es un ingeniero eléctrico autodidacta, que escribe una serie de artículos que son como muy importantes en la ingeniería eléctrica, que son los Electrical Papers, eh, donde introduce un cálculo operacional que pues parece ser súper eficiente, ¿sí? Empieza a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias usando este cálculo operacional
que de alguna manera no tiene ni pies ni cabeza para los matemáticos, se consideraba como insensato, pero logra resolver ecuaciones y llegar a los resultados justos usando su cálculo operacional. En este cálculo introduce el escalón unitario que todos hemos visto, ¿no? O sea, es una función que vale 0 de menos infinito a 0 y luego vale 1 desde 0 hasta infinito, ¿sí? Y lo utilizan constantemente y deriva, pasa de un lado, hace el otro, divide, hace una cosa como fracciones parciales, abstractas, con una P donde hay unas integrales, donde aparece su función, su escalón unitario, y obtiene resultados. Sin embargo, pues como que a la gente de la época, los matemáticos de la época, pues no les gusta, les parece que no tiene ningún sentido estas cosas. Y curiosamente, usando este cálculo operacional, llega a la misma expresión para la delta de Dirac. O sea, llega a esta misma expresión que Fourier usando el cálculo operacional, ¿sí? Entonces, bueno, pues más o menos esos son los resultados que había, ¿no? Por ahí. Entonces, bueno, voy a dar un salto espectacular en la historia y luego voy a regresar, ¿sí? Y voy a empezar hablando un poquito de Laurent Schwartz. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, se considera, y bueno, de hecho en 1950 le dan a Laurent Schwartz la medalla Fields por su definición de la teoría de distribuciones. Y les voy a leer este texto que puse, que es bastante largo, pero me encanta. O sea, lo que dice es mi traducción, no está tan buena, pero por ahí debe haber alguna mejor que esta. Dice, quiero decir que el descubrimiento científico es análogo al fenómeno de la percolación que se aplica al café. Si se vierte agua sobre una superficie de café molido muy apretado, en un principio el agua no atraviesa. Después, pequeños hilos de agua nacen y se detienen de pronto. No pueden continuar porque las condiciones físicas no se lo permiten. Pero esos riachuelos son numerosos, cada vez más largos. No nacieron necesariamente del primero, sino de las condiciones colaterales creadas por los primeros caminos. En un momento determinado, una vía de agua se abre camino a través de todo el café y una parte del líquido cae por una arteria entre la parte superior y la parte inferior. La percolación cerebral se acompaña de un enorme trabajo inconsciente. Entre un largo trabajo de reflexión que no lleva a nada y un descubrimiento súbito, el subconsciente ha trabajado. Cuando de golpe encontré las distribuciones, no solamente estaba preparado por mis reflexiones precedentes, sino que la época era propicia a causa de los trabajos de numerosos matemáticos. Si yo no las hubiera encontrado, es seguro que alguien lo hubiera hecho en los años siguientes. Entonces, este texto es parte de la autobiografía que escribió Laurent Schwartz, que, bueno, después les comento un poquito. Bueno, un poquito va acá. Bueno, esta es una foto de Marie-Hélène Lévy y Laurent Schwartz. Marie-Hélène Lévy fue la esposa de Laurent Schwartz, también matemática, geómetra, y hoy que estamos en el Día de la Mujer Matemática, pues para mencionar a una mujer en toda esta historia, porque hay muy pocas, sí voy a mencionar más, no crean que no. Bueno, Marie-Hélène, de hecho, suspende sus estudios un tiempo porque se enferma de tuberculosis
Y luego, pues llega la ocupación a Francia y pues no se puede graduar, ¿no? De doctorado. Y de hecho, los dos son de origen judío, tanto Marie-Hélène Lévy como Laurent Schwartz, y pasan a la clandestinidad como Céline Martin, es la familia Céline Martin. Él se cambia el nombre a Laurent Marie, siempre se llamó Laurent, pero durante la ocupación se pone Laurent Moïse. Y bueno, cuenta que en algún momento se van a Clermont-Ferrand y tiene que mandar sus cosas de París para allá o alguna cosa, va a la estación de tren y empieza a ver a muchos soldados alemanes como que no están haciendo nada, ¿no? Que quién sabe por qué están ahí. Y entonces se va, ¿no? Regresa 6 horas más tarde a la estación de tren y pues se entera que hubo una redada contra judíos especialmente y entonces les obligaban a quitarse los pantalones, desnudarse y ver si tenían la circuncisión. Entonces se salvó de milagro, ¿no? Entonces, bueno, él estuvo, hay que decir también que Laurent Schwartz siempre estuvo a favor como de causas humanitarias, era trotskista, o sea, durante la guerra de Argelia apoyaba la separación de Argelia y de hecho hizo muchísimo trabajo en formación de gente en Argelia. Entonces, un poco para que vean el personaje que es. Entonces, les voy a hablar ahorita, sí les voy a hablar un poquito de matemáticas, para que vean lo que son dos distribuciones, y todavía no aparece Sobolev, pero va a aparecer, no se preocupen. Bueno, entonces voy a definirles lo que son las distribuciones para que vean de qué estamos hablando. Bueno, vamos a considerar D de omega, para omega un abierto de Rn. Vamos a pensar en todas las funciones que van de omega a los reales y que sean de clases infinito con soporte compacto. Y vamos a decir que una sucesión de funciones en este espacio converge en D de omega si existe un conjunto compacto que me sirva para todas tienen soporte compacto, pero necesito un conjunto compacto que me sirva para todos los elementos de la sucesión y de manera que para todo multiíndice alfa, o sea, estoy tomando derivadas de mi phi i de orden tamaño de alfa, o sea, tomo la parcial con respecto a x1 de orden alfa 1, la parcial con respecto a x2 de orden alfa 2, así hasta la parcial con respecto a xn es de orden alfa n. Y entonces quiero que esas derivadas de orden alfa converjan a la derivada alfa de phi uniformemente en K. Lo que quiere decir es que el límite cuando i tiende infinito del supremo, este es el tipo de convergencia que estoy tomando, es igual a 0. Vamos a decir que t es una distribución si t es una función que va de estas funciones de clases infinito de soporte compacto sobre omega en los reales. Es un funcional. Y t, ¿qué va a ser? Vamos a pedir que t sea lineal y continua. ¿En qué sentido digo que es continua? Bueno, si tengo una sucesión phi que converge a phi en d de omega, entonces las imágenes convergen, ¿sí? O sea, t de phi va a converger a t de phi. Y bueno, como en realidad esto no es una función, sino un funcional, vamos a denotar en vez de la evaluación de t en phi, como con paréntesis, como solemos hacer como las funciones, voy a usar estos corchetes t evaluado en phi. Y esto se va a llamar, estas funciones t le vamos a llamar
el espacio de distribuciones sobre omega y lo vamos a denotar como D'. Ya en esa época hablaban de dualidad para los que sepan más. Y voy a dar ejemplos para los que no saben nada de análisis. Pues una función que está en L1 log, o sea, que es integrable sobre compactos, siempre me va a dar una distribución. Entonces, ¿qué hago? Voy a dar una regla de correspondencia. ¿Cómo va a actuar T sobre todas las funciones phi de clases infinito de soporte compacto? Y va a actuar como, pues integrando sobre omega a mi función en L1 log. O sea, aquí tengo permiso de poner T de X y multiplicar por phi de X e integrar respecto a X. Como T está fija, funciona como constante en términos de la integral y se puede ver fácilmente que es lineal. O sea, si yo hago esto sobre alfa phi más phi 1 más beta phi 2, pues me va a abrir la suma por la linealidad de la integral, me saca las constantes y va a ser lineal. Y después, ¿qué vamos a tener? Pues que si yo acoto el valor absoluto de esa evaluación en phi menos phi, porque quiero ver, ¿qué queríamos ver? Que era continua respecto a la convergencia en D de omega. Entonces, por la desigualdad de Helder o simplemente sacando este supremo de la integral y la monotonía de la integral, pues voy a tener que me fijo en el soporte de toda esta familia de funciones que tienen que tener un soporte K compacto común. Aquí integro sobre esta K y entonces esto me queda menor o igual que este producto. Y esto está acotado porque T está en L1 log, o sea, esto es finito. Sobre este compacto en particular, esta integral es finita. Entonces, ese es un ejemplo de una distribución. Es muy fácil ver que si tengo dos distribuciones y dos números reales, la suma es una distribución. O sea, nos dice que D', las distribuciones son un espacio vectorial sobre los reales. Y en particular, es fácil ver que la delta de Dirac, ese patito feo que tenía yo por ahí, es una distribución, ¿sí? ¿Cómo definimos esta distribución? Simplemente es delta sub x0, es en el punto en el que voy a tomar la delta de Dirac, aplicada a cualquier función de clases infinito con soporte compacto, es simplemente phi de x0. Y esa es una distribución. Lo que se puede demostrar, y eso, bueno, mucha gente que dice es que la delta no es una función, no, no es una función, es una distribución, es que no existe una t en L1 log de manera que yo pueda escribir esta integral como phi de x0. O sea, eso que hacía Fourier de poner la integral sobre omega de delta de alfa menos t por phi de t igual a phi de alfa, no es muy correcto en términos de la integración. ¿Ok? Tenemos más aplicaciones y más distribuciones, y estas son súper interesantes. Y es que siempre que yo tengo una distribución, la voy a poder derivar hasta el orden alfa, para cualquier alfa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en realidad lo que podemos hacer es una especie de integración por partes y cargar todas las derivadas a la phi, porque la phi es de clases infinito con soporte compacto, y definir la derivada de orden alfa de t aplicado a phi. Entonces, ¿qué tengo que ver? La regla de correspondencia que me da esta distribución, pues es como integrando por partes, me va a quedar un -1 al módulo de alfa de cuántas veces integre por partes, que multiplica aquí en AT evaluada en la derivada de orden alfa de phi. Y entonces ahí tenemos unos funcionales que son infinitamente diferenciables siempre, ¿sí? Entonces, siempre voy a poder derivar, ¿ok? Bueno, vamos a ver ejemplos. Si yo tomo el valor absoluto de x, esta es una función en L1 log, que es localmente integrable, me voy a quedar en omega, va a ser el intervalo -1, 1, para que todo sea más fácil.
y voy a tomar a phi de x en estas funciones de clase sin infinito con soporte compacto en menos 1, 1. Esto es importante, que el soporte compacto está contenido en el intervalo menos 1, 1, que es abierto, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería la derivada de esta distribución? Pues si me fijo en la regla que puse antes, es como integrar por partes, entonces me quedaría menos g aplicado a phi prima. Y esto, como g está en L1 log, tiene una definición precisa con integrales, y es simplemente menos la integral de menos 1 a 1 del valor absoluto de x por phi prima de x, era lo que yo definí. Y ahora puedo, lo que nos molesta es el cero, ¿verdad? Porque sabemos que el valor absoluto no se puede derivar en cero. Bueno, pues parto mis integrales, agarro la definición de valor absoluto, y esto es simplemente la integral de menos 1 a 0 de x phi prima de x menos la integral de 0 a 1 de x phi prima de x. Y aquí puedo integrar por partes. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda menos la integral de menos 1 a 0 de phi de x más los términos de la frontera, ¿sí? Y si se fijan, este término es 0, porque en x igual a 0 vale 0, y mi phi tiene soporte compacto contenido en este intervalo abierto, entonces es 0. Este término también es 0 por la misma razón, y entonces me queda que la derivada del valor absoluto en el sentido de distribuciones, ¿quién es? Es una función que vale menos 1 en menos 1, 0 y más 1 en 0, 1. O sea, ya logré derivar en el sentido de distribuciones al valor absoluto de una función. Y luego vamos a seguir un poquito con Heaviside, ¿ok? Que tenemos la función salto unidad, va a valer 0 si x está entre menos 1 y 0, y 1 si x está entre 0 y 1. Nuevamente es una función en L1 log y puedo calcular su derivada. Entonces, cuando calculo su derivada, me dice que esto es menos h aplicado a phi prima. Eso lo puedo escribir, ¿sí? ¿Quién es? Pues es menos, como h vale 0 en menos 1, 0, esto es simplemente menos la integral de 0 a 1 de phi prima de x. Eso que me queda, pues por el teorema fundamental del cálculo, va a quedar menos phi de 1 más phi de 0. Phi de 1 es 0, de nuevo, porque phi es de clases infinito de soporte compacto, y esto me da la delta de Dirac en 0 aplicado a phi. Entonces, lo que hacía Heaviside tenía mucho sentido. O sea, derivaba esta función escalón, lo que pasa es que no había una teoría que justificara este tipo de cosas. Me voy a saltar lo que sigue porque, bueno, son más ejemplos de derivadas. Puedo tomar funciones de dos variables y tomar su derivada en el sentido de distribuciones. Hago lo mismo, y en este caso, en esta función, puedo ver que la parcial de g con respecto a x1 va a valer x2 si x1 es mayor que 0, y 1 si x1 es menor o igual que 0. O sea, esto se puede generalizar a Rn, tiene perfecto sentido hablar de derivadas aquí. Bueno, pero pues ahí se quedó Sobolev, ¿no? O sea, ya tengo que correr un poco porque siento que voy despacio. ¿Quién es Sobolev? A ver, pues Sobolev nace en 1908 en San Petersburgo, Rusia, desciende de una familia de origen noble y de hecho él habla perfectamente francés debido a que tenía una institutriz belga. Y esto es importante porque él logra comunicarse muy bien con los franceses, ¿no?
Él pasa la Revolución Rusa en Praga, creo que en Praga, y después regresa a San Petersburgo y de hecho es miembro del Partido Comunista. O sea, es alguien que realmente pertenece a la URSS, ¿no? En todos los sentidos. No era de los proscritos, no era, hay casos de matemáticos a los que se les prohibió ejercer, viajar, ¿no? Hay casos interesantes, digamos. Bueno, entre 1935 y 36 escribe un par de artículos donde habla de funciones generalizadas y en lugar, o sea, hace un poco esto que hace Schwartz, pero en vez de funciones de clases infinito con soporte compacto, toma funciones de clase CM y define una solución generalizada, por ejemplo, para la ecuación de ondas. O sea, la ecuación de ondas tenemos dos derivadas, o sea, es el laplaciano igual a 1 entre c cuadrada por dos derivadas de u con respecto al tiempo, ¿ok? Y define una solución generalizada de esta ecuación diciendo que yo integro, ahí estamos integrando respecto a todas las variables, ya no es mi omega de antes, sino es un omega en R3 porque involucra tiempo y espacio. Va a ser U, o sea, me olvido de todas las derivadas de la U, se las mando a mis funciones, estas se les llaman funciones prueba, ¿sí? Y digo que U va a ser una solución generalizada de este problema si cuando yo integro a U por mandar todas las integrales, o sea, hacer una integración por partes a la B, esto me da 0. ¿Y eso para quién? Para toda B de clase C2 en omega con la frontera, donde B y sus primeras derivadas tienen que valer 0 en la frontera de omega. Esta omega es omega x, y, t, ¿ok? Cuentan por ahí, o sea, aquí hay una discusión en la historia de las matemáticas entre los grupos soviéticos y franceses, que quién fue el padre de las distribuciones y quién no, que si sí fue Schwartz o no. Dice Leray, que es un especialista francés en EDPs, que él le cuenta a Schwartz el artículo de Sobolev antes de la guerra, ¿sí? Aunque Schwartz en sus memorias dice que no conocía el trabajo de Sobolev, pues ya habrá que ver, ¿no? Lo que sí parece claro es que Hadamard sí visitó a Sobolev antes de la presentación, 2 semanas antes de una presentación que hizo Sobolev de estas soluciones generalizadas y demás en 1936 y estuvo hablando con Hadamard. Entonces es posible que Schwartz pues haya oído hablar de este tipo de resultados. Y bueno, aquí hay que mencionar que Schwartz en su autobiografía se pregunta por qué Sobolev no continuó su trabajo con funciones generalizadas. O sea, porque dice, bueno, ¿por qué después de la guerra Sobolev no continuó con esto? Bueno, pues hay un artículo que encontré de un señor que se llama Jean-Michel Cantor, que dice que de hecho Sobolev desaparece del medio matemático entre 1943 y 1953 porque trabaja en la construcción de la bomba atómica soviética. Y en esos años, de hecho, no tiene ningún contacto con el extranjero, o sea, desaparece del medio internacional. Entonces, bueno, ahí es muy interesante porque de hecho, pues los países del este se quedan, ¿no? O sea, totalmente de un lado y mucho del trabajo científico pues no pasa de un lado al otro, ¿no? Y en todo ese tiempo, Schwartz se dedica en la línea de este grupo Bourbaki. Les recuerdo que Nicolás Bourbaki era una persona inexistente que unía a muchos matemáticos y que producían una serie de textos y tenían una idea de lo que debía de ser la matemática
Y una de las líneas era pues algebrizar el análisis. De hecho, Schwartz perteneció al grupo Bourbaki en algún momento. ¿Ok? Y aplican pues la teoría de espacios vectoriales topológicos a las funciones generalizadas. Entonces, realmente Schwartz se hace un desarrollo profundo, digamos, desde la metamatemática de estas funciones generalizadas, de estos funcionales, de este tipo de derivación. ¿Qué son los espacios de Sobolev? Nada más me voy acá en el caso L2, se puede hacer en LP, ¿no? En los espacios de Lebesgue. Y lo que ahora conocemos como los espacios de Sobolev es, voy a tomar H1, va a ser un subespacio de L2, que ¿cómo va a estar definido? Pues van a ser las funciones en L2, o sea, pienso en funciones de cuadrado integrables sobre omega, y que sus derivadas, y esas derivadas son en el sentido de distribuciones, ¿sí? Es decir, si está en L2, es una función en L1 log, no me importa si omega es acotado o no, la V es una función en L1 log, entonces me da una distribución, ya vimos cómo se definía, puedo derivarla, puedo tomar su parcial respecto a X. Y si eso me da una función en L2, estamos en el espacio H1. Ya vimos que, por ejemplo, si V es la función de Heaviside, pues esta derivada no está en L2. Entonces hay ejemplos de ¿no? O sea, se puede derivar y no siempre caemos en L2. En este espacio se puede definir un producto interior, y es voy a decir que el producto interior de U con B es la integral sobre omega de V más el gradiente de U punto, el gradiente de V, aquí nada más estamos con los reales, ajá, y el espacio vectorial con ese producto interior es un espacio de Hilbert. ¿Con qué norma? Pues la norma inducida por el producto interior. Y después podemos definir a H10 a la cerradura de las funciones de clase C infinito con soporte compacto con la norma de H1. Vamos a regresar un poco al problema de Dirichlet, lo cambié un poco, puse el problema de Poisson, que es más fácil de explicar. Digo que menos el laplaciano de U es igual a F sobre omega, es sobre mi frijolito, en vez de ser igual a 0, y pido que U sea igual a 0 sobre la frontera. Entonces, queremos resolver este problema y vamos a decir que F en las continuas de omega va a ser solución fuerte si es una solución en el sentido clásico, en cada punto, ¿no? Si es una función de clase C2, que me satisface que menos laplaciano de U es igual a F en cada punto, puntito a puntito. Ay, aquí es un XN, ¿eh? Perdón. Bueno. Si phi es de clases infinito por soporte compacto y tengo una solución de ese problema clásica, puedo poner la phi, integrar sobre omega y tendría esta igualdad, ¿sí? Me daría esta igualdad, ¿ok? Pero como menos laplaciano de U por phi, lo puedo escribir como menos la divergencia de phi por gradiente de U más el gradiente de phi punto gradiente de U, esto me da esta identidad. Y bueno, recordemos que phi es una función de clases infinito con soporte compacto, entonces voy a poder usar el teorema de la divergencia. Y entonces voy a obtener esta igualdad. Y esta igualdad, de hecho, tiene sentido si esta función phi no hace falta que esté en D de omega. Hace falta que esté en H1. Bueno, voy a pedir H10, pero aquí pongamos H1. ¿Sí? Y a esto también, si F está en L2, aquí puedo multiplicar por una phi en L2 por la desigualdad de Helder. Eso está acotado, eso cae en los reales, entonces eso está perfectamente bien definido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decir
que una U en H10 es solución débil de la ecuación que había puesto, el problema de Poisson, si se satisface esta igualdad para toda B en H10 de omega. Entonces estamos construyendo otro tipo de soluciones. Bueno, de hecho aquí hice un poco de trampa porque en la norma me aparecía una integral de U cuadrada, pero como estamos en H10, esto tiene sentido. Si omega es acotado en alguna dirección, se va a poder resolver y de hecho vamos a poder demostrar que mi solución U minimiza algo parecido a lo que mencionó el principio de Dirichlet que mencionamos al principio. Bueno, simplemente para terminar, pues decir que la leyenda cuenta que unos matemáticos franceses propusieron llamar a estos espacios Bepo-Levi, pero Bepo-Levi mismo, que ya estaba en Argentina, dijo, no, a mí yo lo que hice fue muy poquito, no, y entonces le pusieron el nombre espacios de Sobolev y él no dijo que no se usara, ¿no? O sea, él estaba muy contento de ver eso. Hay todo un debate sobre quién es el padre de estos espacios y evidentemente pues cada quien quiere jalar el agua para su molino, ¿no? Bueno, el desarrollo de los espacios de Sobolev siguió desde luego en la URSS y en Francia y Europa y Estados Unidos, y ahí es un poco donde les decía que esta falta de comunicación que había entre el bloque de la URSS con los otros países, pues hacía la comunicación muy difícil. Y de hecho, bueno, yo siempre digo, aquí hay este libro, que es una joya de la literatura matemática soviética. Está escrito por Olga Ladishenskaya, que fue alumna de Sobolev, por Nina Uralseva y Solomnikov, que son alumnos de Ladishenskaya, y hablan sobre problemas parabólicos. Leerlo es súper complicado, o sea, es así, los espacios, los no sé qué, yo digo que debería ser tema de tesis de doctorado, traducir al lenguaje moderno este texto, pero bueno, pues es una verdadera joya y vienen muchísimos resultados muy importantes. Este es un poco el desarrollo, bueno, ya hay muchísimo más que se da en la URSS, ¿no? De todos estos temas, pero bueno, lo que sí es muy claro es que de la escuela de Laurent Schwartz está Jacques-Louis Lions, que realmente es el padre de la matemática aplicada francesa. O sea, él fue así como fundamental en las matemáticas aplicadas francesas y bueno, pues siguieron por ahí muchísimo del desarrollo. Él, Malebranche y demás trabajan en estos espacios de Sobolev, encuentran muchas cosas. Hay un desarrollo ya después muy extenso, ¿no? De espacios de Sobolev, hay libros completos, ya se los enseñé, pero bueno, quería contarles un poco esta parte de toda la historia, ¿no? De cómo se van mezclando lo que van desarrollando en cada país, las condiciones que viven, no nos quejemos de la pandemia. Y aquí pues les voy a poner una foto, digo, ahí sí para presumir para el ego. Este es Lyons en una escuela de verano hace 1000 años, cuando yo estaba estudiando el doctorado. Esta persona es José Antonio Carrillo de la Plata, que es yo creo que los matemáticos ya no tan jóvenes, más importantes en EDPs actualmente. Él está en Oxford en este momento. Aquí les dejo algunos de los textos que utilicé más o menos para rastrear la historia de los espacios de Sobolev y de las distribuciones. La autobiografía de Laurent Schwartz es sin duda una maravilla, independientemente de la parte matemática. Hay que decir que además Laurent Schwartz estaba fascinado por las mariposas
y de hecho el logo de la Sociedad de Matemáticas Aplicadas Francesas tiene una mariposa. Y bueno, pues es todo. Sus preguntas las pueden mandar al chat dirigidas a todos o directamente a Lucero, como quieran. O comentarios que tengan. ¿Qué pasó, Carlos? Bravo. Se puede hacer pregunta por palabras, más fácil que escribirlo. Está bien. Es curioso que presentaste, Lucero, las distribuciones como funcionales. Uh-huh. Vía la representación de Risch, uno puede ver Uh-huh. los funcionales como medidas, y entonces las distribuciones También tienen una interpretación muy natural, como el espacio de frontera de las medidas. Entonces, la palabra distribución es como una distribución de masas, que no llega a ser una medida. Sí, pero o sea, según yo sé, el enfoque que yo presenté es el enfoque de Schwartz, como lo presenta él. Ya. Según recuerdo, ¿eh? O sea, a ver. ¿Sabes si hay algún texto donde se pueda ver este punto de vista de las distribuciones como fronteras de medidas? No, yo realmente, o sea, uso espacios de Sobolev y trabajo, pues de repente con derivadas en el sentido de distribuciones o soluciones en el sentido de distribuciones, pero siempre en este contexto, ¿no? O sea, no como... Sobre el pleito de quién se le atribuyen las distribuciones. Uh-huh. En el libro de Arnold, que se llama Mathematical Understanding of Nature, Uh-huh. tiene un capítulo donde justamente habla de esto. Sí. De hecho, es cierto que Adamar fue a Rusia a buscar a Sobolev acerca de qué pasaba, pero en ese momento ya estaba en el equivalente a los álamos rusos. Sí. Y alguien más, de hecho, le atribuyó la idea a un profesor de Sobolev. Pues, creo que Smirnov, idea... ¿no? Debe ser. Es que hay dos profesores de Sobolev con los que trabaja. Yo creo que estaba en el ambiente. O sea, a ver, un poco lo que describe Schwartz, esto de la percolación, yo creo que sucede, pasó con el cálculo, pasa con un montón de conceptos matemáticos, eran cosas en las que estaban pensando constantemente. O sea, y si tú ves todo el cálculo de Heaviside, lo que hace Beppo Levi, eso es anterior, ¿eh? O sea, es anterior a Sobolev, desde luego, a los resultados de Sobolev. O sea, el artículo de Beppo Levi es de 1906. Lo de Sobolev es en 35, 36, ¿sí? O sea, 30 años antes, Beppo Levi, Fubini, Tonelli ya habían estado trabajando ya con esta idea, ¿sí? Entonces es algo que está en el ambiente. Y lo que es claro es que la comunicación entre la URSS, o sea, todo el bloque soviético y el resto del mundo, pues se corta o es muy, muy limitado, ¿no? Entonces, pues se van dando desarrollos en paralelo, yo creo, ¿no? Y lo que es claro es que toda la parte como axiomática la hace Schwartz. ¿Sí? De hecho, es el único libro de referencia de distribuciones aún, ¿no? Sí. El libro de Schwartz. El libro de Schwartz. Entonces o sea, la parte axiomática la hace Schwartz. Que él, o sea, porque bueno, pues sí es, o sea, súper egocéntrico en su autobiografía, ¿eh? Pero bueno, pues tenía de dónde, ¿no? Bueno, pues, o sea, sí dice que no, que él nunca supo de lo de Sobolev, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de hecho, Sobolev publicó en francés esos artículos. O sea, esos artículos estaban en francés. De hecho, hay uno que era doble,
¿cómo se llama? Uno estaba en ruso y en francés. O sea, había la versión rusa y la versión francesa y escribió en ruso para que no fueran a decir, o sea, había toda una serie se veía mal que cooperaras con el extranjero, ¿no? Desde la URSS y demás. Pero bueno, él, gracias a Hadamard, creo que Hadamard es el que le dice que publique en francés y ruso, ¿no? No, sí, bueno, me harían falta 4 meses para hacer un buen Bueno, trabajo de investigación sobre esto. en Cuernavaca tenemos a la nieta de Sobolev ¿Ah, sí? y ella me dijo que había estado, sí, Lyudmila Savinina, Ujú. y ella me dijo que estuvo investigando sobre el problema, pero su abuelo nunca le quiso mencionar nada acerca de eso. Era muy reservado. Ya. Incluso entre la familia no se hablaba del tema. Bueno, muchas gracias, perdón. Bueno, Pepe, ¿tú tienes un comentario? Bueno, de hecho ya son dos breves, muy breves, y nada más así anecdóticos. Uno es sobre lo que mencionó Carlos ahorita, que la nieta de Sobolev trabaja en la UAM y es la esposa de Rolando Jiménez. mira, Por un no lado. sabía. Por No otro sabía. lado, Lucero mencionó a la esposa de Laurent Schwartz, Marielén. Bueno, ella Marielén. también ha hecho contribuciones importantísimas en la topología de variedades singulares. Y es un tema en el cual, o sea, yo he usado mucho sus trabajos, he trabajado mucho en la... he tenido mucho que hacer gracias a ella. Solo quería Ya. comentar esas cosas. Y me No, gustó, sí, parece que era muy buena matemática, era muy ¿no? O sea, buena. era una excelente matemática. Y Ujú. excelente conferencia, Lucero, gracias. Gracias, Pepe. Un comentario, Nicolás Bourbaki sí existía, pero no sabían los del grupo Bourbaki hasta después, era un general, un almirante, algo así, griego. Bueno, eso no lo sabía. Pero bueno, se armó un relajo cuando se enteraron porque dijo el almirante, ¿qué onda? ¿Qué con mi nombre? Y entonces, Exacto. pero bueno, Exacto. hay algunos comentarios en el chat sobre todo. Si no hay más preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Tome la palabra ahorita. ¿No? Bueno, pues nos vemos el próximo martes. Va a hablar Bruno Cisneros. Agradecemos mucho a Lucero. La plática estuvo muy bonita. Gracias. Quédate en casa. Lávate las manos, etcétera. Y bueno, pues muchas gracias, Lucero. Gracias a todos por haber participado. Bueno. A ver, aquí hay comentarios, les leo algunos. Dice Salvador que Leray se burlaba de Schwartz diciendo que Schwartz obtuvo la medalla Fields por inventar la integración por partes. O sea, bueno. Enrique Fernández Cara dice, para la relación de las distribuciones y las medidas, que era lo que preguntaba Carlos, el libro de Serge Lang, Real and Functional Analysis, por ejemplo. Salvador dice, Mikusinski hizo en la URSS un formalismo paralelo al de Schwartz, pero mucho menos transparente que no prosperó. Gracias, bravo, no sé qué, y ya. Ok, pues nos vemos el próximo martes a todos. Gracias. Bye. Adiós, adiós. Gracias, Lucero. Adiós, chaval. Adiós, gracias. Cuídense No sé qué mucho. hiciste, Chava, me había quitado los audífonos. No, adiós. Gracias, Adiós. gracias. Tú, padre. Gracias. Bravo. Bye. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Chao. No prendió el video. Adiós, Isabel. Adiós, Adolfo. Adiós. Nos vemos, Javier. Que estés bien. Nos vemos. Adiós. Chao. Nos Bye. vemos. Bye. Bueno, Lucero, pues gracias.